Por supuesto. Perfecto. Quisiera arrancar de forma muy general con las políticas que establecieron mecanismos para atender a las personas que entraban en el proceso de dejación de armas. Una de estas políticas tiene que ver con la ruta de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración, que en Colombia adoptó una posición institucional desde una perspectiva asistencialista y a corto plazo. Con el acuerdo de paz, firmado en el año 2016, se acoge una nueva perspectiva que tiene que ver con el carácter de la reincorporación, que pues no estaba tenido en cuenta en esa perspectiva de la ruta de DDR, y se define entonces como un proceso integral, sostenible en el tiempo, que reconoce, pero además acompaña las necesidades de los y las firmas, las de sus familias, que apuesta al fortalecimiento de la democracia local, construcción del tejido social, etc. Si bien podría decirse que esta apuesta señaló aspectos novedosos frente al direccionamiento de la política pública, pues también a nivel de gestión política, básicamente lo que terminó sucediendo fue el privilegio hacia la dejación únicamente, hacia la dejación de armas. Entonces, para esto se establecieron en el país unos puntos, unos lugares específicos para realizar estos procesos de dejación. En principio, como figura jurídica, se denominaron zonas veredales de transición y reincorporación, se establecen 20 puntos en todo el país, tienen una durabilidad de un año, 2016-2017. En el 2017, esta figura se transforma a ETCRs, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, con una durabilidad de 2 años. Y aunque si bien, como lo decía, estos espacios se sustentan en el discurso de la dejación de armas, el tema de la tierra empieza a ser un problema y una demanda colectiva muy importante que ni la política pública ni la institucionalidad tenía prevista. Así que para el 2019 se abre una discusión para alargar un año más el ETCR como figura jurídica, mientras se discuten temas sobre cómo se va a acceder a la tierra, cómo se van a transformar esos espacios, cuál va a ser la figura jurídica que se tiene. Llega el año 2020 y la única transacción es nuevamente otra figura jurídica que ya no es ETCR, sino AETCR, antiguos espacios territoriales. Pero en materia de tierras y en otras discusiones mucho más complejas no hay avances. Estos son los 24 espacios, las zonas veredales se proponen 20 al principio, luego cuando transitan a hacer el TCR se proponen 4 espacios más y estos son los 24 espacios que tienen principio en todo el país. ¿Qué pasa? Como bien lo mencionaba la compañera, en el 2018 aproximadamente de los 13.000 firmantes que entran a ser parte de la ruta de reincorporación que llegan a estos espacios, solamente permanecían aproximadamente 4.000. Esto según datos de la ARN, que es la institución encargada de acompañar los procesos de reintegración en Colombia. Por otra parte, está la Comisión de Verificación de Naciones Unidas, que desde el 2019 empieza a registrar el fenómeno de las nuevas redes de reincorporación, que son espacios que no se derivan del acuerdo de paz, sino son el producto de la autogestión y la autoorganización colectiva de firmantes que empiezan a crear otros puntos en diferentes lugares del país. No solamente tenemos los STCR, que podría decirse son los espacios formales, sino luego tenemos otra expresión que tiene que ver con las nuevas redes de reincorporación y que, por supuesto, pues también hay una tensión ahí importante y es que como no son del acuerdo, no están reconocidas por el Estado. Sobre las nuevas redes de reincorporación, digamos, en este desconocimiento, se tienen, digamos, diversas cifras. Por una parte, el CNR proponía que para el 2020 habían 93 espacios, luego la comisión aborda en el 2022 75, no son finales los lugares, y hay un montón de más que empiezan a ser interesantes para esta investigación. Entonces, esto de alguna forma empezó a indicarme como varios aspectos interesantes que tienen que ver, por una parte, con el carácter diverso de la responsabilidad de la reincorporación, que va más allá de las figuras jurídicas que establece el Estado y que se establecen con el acuerdo de paz, el vacío institucional y el vacío académico que deja la falta de reconocimiento de las nuevas redes de reincorporación,
Por otra parte, si bien sobre los espacios oficiales existe mayor bibliografía, mayor seguimiento, mayor acompañamiento entre comillas, también se considera pertinente indagar en lo concreto un montón de cuestionamientos alrededor de por qué se decide permanecer, por qué se decide irse, ¿no? También teniendo en cuenta todo este fenómeno de abandono sistemático de los espacios. Sin embargo, también es importante reconocer las apuestas que tienen las personas que deciden permanecer allí. Cómo se construyen también desde ahí procesos de autogestión. Si bien estas nuevas áreas de reincorporación están mediadas un poco por el carácter autogestionado, pues lo que sucede en los CPCRs y las personas que deciden permanecer ahí también están mediadas por la autogestión, en tanto se construyen mecanismos de afrontar las tensiones que se establecen con el Estado. En ese sentido, entonces también se recogen estas preguntas alrededor de una gran pregunta que tiene que ver con cómo se ha configurado la producción de los espacios rurales para la reincorporación colectiva por parte de los firmantes de paz entre los años 2016 y 2022. Esto entonces, como les comentaba, me llevó al Centro Poblado Mariana Páez, a la NAR Simón Trinidad, a la Asociación Campesina Agroambiental Construyendo Paz para el Buen Vivir, lo que les mencionaba, la región del Sumapaz como un punto histórico muy importante para la organización a nivel político y militar. Quisiera mencionar un poco la historia brevemente de cómo se llega a estos espacios. Los y las firmantes que se ubicaron que se ubican en el centro poblado Mariana Páez, ellos vienen del Sumapaz, bajan de la región del Sumapaz a ocupar la zona del Piedemonte Llanero, pues, donde también tienen un vínculo histórico muy importante, y llegan a un RCR. Por su parte, la NAR Libertad Simón Trinidad era un espacio que iba a ser una cárcel, iba a ser un espacio de transición para las personas, para los exprisioneros y exprisioneras políticas. Ellos y ellas venían de diferentes lugares del país, de diferentes cárceles, y desde el principio dieron una lucha muy importante para que este espacio no fuera, digamos, no tuviera esa connotación carcelaria, sino fuera un lugar de incorporación también. Entonces, también dan una pelea jurídica muy importante para transitar de esta figura de pabellón especial para la paz a nueva área de incorporación. Y por otro lado, está la Asociación Campesina Agroambiental Construyendo Paz para el Buen Vivir. Ellos y ellas nacen directamente como asociación. Ellos no se reconocen como nueva área de incorporación, sino nacen como asociación, justamente como medida de buscar ese reconocimiento que el Estado no les está dando a la figura de las nuevas áreas de incorporación, pero que sí lo hace con las figuras de la asociatividad, que son muy importantes en el punto primero del acuerdo de paz, que tiene que ver con la reforma rural integral. Siguiente, por favor. Brevemente también, digamos, aspectos metodológicos, quisiera destacar un poco el carácter de participación horizontal que se propuso desde esta investigación, que tiene que ver con el fortalecimiento de vínculos de confianza, el reconocimiento también de las implicaciones políticas de investigar alrededor y para la paz, sobre todo cuando también desde la academia nos hemos encargado de reproducir lógicas extractivistas de los territorios que han generado fisuras y grandes marcas de desconfianza. Entonces, partir de la construcción y la reconstrucción de confianza para realizar este ejercicio es muy importante. Con respecto a los resultados preliminares del ejercicio investigativo, pues no los traigo todos el día de hoy a esta presentación, pero sí quisiera mencionar algunos muy importantes relacionados con el lugar de la institucionalidad en el acompañamiento y la postura frente a los procesos de reincorporación territorial. Entonces, por una parte, desde la perspectiva de los compañeros y compañeras con quienes conversé, se enuncia esta relación desde el no reconocimiento, el no nombrar, la desintegración, el desconocimiento de los territorios y la confrontación permanente, sobre todo con esta entidad representante de la institucionalidad de la reincorporación, que es la Agencia Nacional de Reincorporación. O sea, hay una tensión latente con esa institución, sobre todo en el marco del periodo del gobierno de Iván. Sobre el nombrar, quisiera abordar dos aspectos. El primero tiene que ver con el autorreconocimiento, la importancia de no nombrar de forma indistinta a las personas que encargan parte de este proceso, porque muchas veces
incluso desde la academia caemos en reinsertados, desmovilizados, reincorporados, pero justamente es entender cuál fue la apuesta en términos de la reincorporación, que plantea una visión institucional y de política distinta. Sin embargo, también esta noción de reincorporados genera tensión, ¿no? Ellos y ellas se reconocen como firmantes de paz, pero sobre todo, en muchas ocasiones, como campesinos y campesinas. Pues también hay una tensión identitaria muy importante y una fractura de esa posibilidad de ocupar múltiples contradicciones y lugares que intenta como definir el Estado y encasillar el Estado en roles, funciones en una estructura determinada muy específica. Por otra parte, los nombres de los espacios de reincorporación, el llamarse Mariana Páez, el llamarse Simón Trinidad, el reconocerse como asociación campesina, es fundamental justamente para reafirmar los procesos de construcción de identidad territorial de la reincorporación, que emergen del vínculo histórico con los territorios, que son símbolos de luchas para las comunidades también, que son una forma de complejizar los acrónimos y las siglas de ATCR, ZBTN, nuevas áreas de reincorporación, etcétera, y es darle también un carácter desde la simbología política, que es muy importante en estos espacios, y entender, por supuesto, su dimensión diversa, que ya voy al otro punto, que no está siendo atendida por cómo se está haciendo el seguimiento y cómo se está viendo la implementación en materia territorial de la reincorporación. Un ejemplo muy breve de esto es el Plan Marco de Implementación, los indicadores que propone para medir los diferentes ejes de la implementación, pero sobre todo el centro en el punto 3, son indicadores de gestión y no son indicadores de impacto. Y con respecto a la dinámica de la reincorporación territorial, solo hay un indicador que mide los ETCRs, pero los mide como figura jurídica. El inicio como figura jurídica en el 2017 y la terminación en el 2019. Pero más allá de esto, no se está haciendo un seguimiento a nivel institucional y a nivel estatal. Por supuesto, sobre las nuevas áreas de reincorporación, tampoco hay ningún indicador de seguimiento. El otro carácter es la autogestión, también muy brevemente. Entiendo, y en las conversaciones también está en una discusión que partía desde entender la autogestión como una respuesta frente a múltiples escenarios de tensión a los que se insertan, en los que se insertan permanentemente los firmantes de paz. Y, por supuesto, pues también se entiende que durante el proceso histórico las comunidades de nuestro país se han enfrentado a la negación permanente y a la imposibilidad de acceder y garantizar condiciones mínimas de vida. Por otra parte, entonces la autogestión como respuesta también desde nosotros mismos gestionar, como ellos y ellas lo enuncian, como una acción colectiva, es la capacidad de generar estrategias, mantenerlas en el tiempo, son acciones políticas también y que se asientan sobre la base de la transformación de las relaciones sociales a partir de la transformación de las relaciones de producción, que también es, digamos, otro eje muy importante para entender cómo son enfrentadas estas tensiones con el Estado a nivel organizativo de las comunidades en reincorporación. Y para finalizar, quisiera leer brevemente como estos apartados de las conclusiones que me parecen, digamos, muy importantes, sobre todo como para profundizar en la discusión y también abrir nuevas discusiones alrededor de lo que he venido encontrando, y tiene que ver por una parte con la construcción en el presente con memoria del pasado e incertidumbre del futuro, en busca de las salidas negativas, de las negativas permanentes que impone la institucionalidad, el mercado y la guerra. Por otra parte, también cabe mencionar que la negación de la integralidad, del principio de integralidad, que es fundamental en el acuerdo de paz, también ha ido motivando una serie de relaciones con base en la agencia colectiva, la construcción del proceso de autogestión para la resolución de estas contradicciones a nivel de reincorporación territorial, donde se insertan, por supuesto, la discusión sobre el nombrar, sobre la forma de medir, el desconocimiento también de las realidades concretas de la reincorporación y buscar salidas también a partir de las mismas lógicas que pone el Estado. Y finalmente quisiera volver a esta apuesta metodológica sobre la discusión ética y la importancia de reconstruir vínculos de confianza que se tejen o que se deberían tejer justamente alrededor de las investigaciones para la paz como un principio básico para
para realizar esa preparación. Todo es excelente para el trabajo. Mucho que aprender, ¿no? Experiencia colombiana. Preguntas, comentarios. Estamos grabando. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo se sigue? Alejandra, acá, vamos a hacer ese orden. Así sacamos también el yo tenía una pregunta para Leila. Sí. Cuando tú mencionabas el tema de la justicia transicional, quería saber que mencionaste un poco del informe de la Comisión de la Verdad, como también en ese trabajo se reconoce la responsabilidad de los terceros. Quería saber qué había aportado esto justamente a ese tema del reconocimiento de los actores responsables de ese daño ambiental y que había faltado también y que se espera que fuera tomado en cuenta, porque dices que ha sido limitado, pero digo, es un avance, posiblemente ese reconocimiento de la responsabilidad de los terceros civiles que no hay en otros procesos de justicia transicional. Entonces quería preguntarte sobre esto y simplemente mencionar a Alejandra se ha tenido el trabajo de Mónica Figueroa, se ha leído el trabajo de Mónica Figueroa, que trabajo también sobre los CTCR de Mariana Páez, que hicimos en Finlandia, perdón. Eso. Tal vez alguien más que quiera hacer una consulta a Leila. Sí, no, pero Leila No, entonces, María, responde ahora. No sé si me puedo saber más fácil. Solamente más bien. Perfecto. Ya. Gracias, Espíritu. Sí. Ya. vale. Entonces es un poco como para esperanza y para ti como también una pregunta y un comentario. Dentro, bueno, una de las presentaciones que hacía ayer sobre la investigación fue en 2017-2018, en varios de los lugares donde estuvieron actualmente. Y para ellos y ellas era muy importante en la reconciliación lograr una legitimidad de los procesos a nivel comunitario de reincorporación. Es decir, en ese momento para ellos era muy importante y veo que sigue siendo importante, ¿sí? De acuerdo, digamos, como a las conclusiones, el hecho de territorializar, de simbolizar, de otras maneras el ejercicio que existe allí, pero la pregunta es más en términos de, vamos, si para la transformación de conflictos y ejercicios de paz consideran que es importante reforzar la comunicación para la paz, es decir, reconocer eso que está pasando, es decir, esa nueva simbolización de los territorios, de las relaciones comunitarias, de los ejercicios y trabajos, porque pues precisamente en la misión de verificación se conoce más los ejercicios o los informes de seguridad que los informes de esas construcciones colectivas que existen. Conozco casi que unos 8 firmantes del acuerdo que son alcaldes, digamos, presidentes de juntas de acción comunal y que han logrado cosas increíbles. Pero se menciona más el informe, entonces en términos de qué hacer para la comunicación para la paz. Voy a ser un poco cejada porque yo pensé que íbamos a tener, claro, que era para que piense ya la piel. Entonces tenemos un problema en que tenemos que dejar el espacio para que venga la otra mesa, pero lo que propongo, porque hay una pregunta interesante, comentario, entonces está como se quedó, pero en un minuto, porque no podemos, claro, para todo, y cerrar. Ya. Y ese era. Sobre las pues yo leí sobre todo el capítulo regional que hacen sobre la Amazonía. Ellos no nombran responsables específicos, solamente reconocen que hubo pues
daño, los que se hicieron parte, pero no se atreven a nombrar empresas específicas ni actores específicos. Para mí, en este caso, es importante. Sí, pues es un aporte porque dice que sí hubo intervención, sí hubo relación entre intereses económicos, pero pues no hay responsabilidades específicas. Y esperanza. Pues Ya. eso es un aporte Ya. lo que dice la compañera, y es, no se menciona en el informe de la Comisión de la Verdad nombres específicos porque el mandato lo impide. ¿Sí? Recordemos que la comisión está puesta para aclarar digamos que históricamente lo sucedido, ¿sí? Sin nombrar, porque eso le corresponde a otro tipo de estructura que viene más ligado con la gente, ¿sí? Entonces es un relato un poco más sucinto, ¿sí? Un poco más de las causas que de los directos responsables, porque es digamos que un aparato institucional que no juzga. Eso es fundamental y por eso no aparecen nombres dentro de los informes. Y esperanza, un minuto. Desde un enfoque de transición constructivo, incluyente, es importante cultivar, desarrollar las comunicaciones para la paz y el equilibrio de los países. Sin esas comunicaciones no es posible más. Un aplauso cerrado. Luego te ponen que vengan a firmar los apetitos. Amigos. Amigo,